Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis. Bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy vamos a iniciar un ciclo nuevo, una nueva serie acerca de la iglesia del Dios viviente. Y ese es el tema de hoy. Y vamos a basarlo en distintos pasajes de la Sagrada Escritura que nos hablan acerca de la iglesia, nos enseñan qué es una iglesia y cómo está formada, cuál es su fundamento, cuál es su cabeza, quién forma el cuerpo, qué es una iglesia en sentido general, sentido particular, cuál es la esperanza de la iglesia, cuál es el futuro de la iglesia. Ya sabemos y hablaremos del presente y también del futuro de la iglesia. Así que iniciamos esta serie hoy. Esperamos que tú puedas estar durante cada uno de los sábados que estaremos tratando sobre este tema tan importante y valioso para todas las personas. No importa lo que tú pienses, lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Y esa es la que nos va a enseñar. Así que comenzamos leyendo este pasaje que está en 1 Timoteo 3, 14, 16 de la versión Reina Valera. Dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es Pablo, el apóstol Pablo, llamado intérprete de Cristo, con una experiencia maravillosa de conversión, habiendo sido un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Ahora tiene un encuentro con Jesús, Cristo glorificado, lo hace entender su voluntad y éste responde con: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le muestra lo que quiere, el plan, el llamado, el propósito para él. Lo mismo Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere que tú seas un hombre, una mujer, un joven, un anciano, un niño que esté dedicado por completo a servirle, a hacer el plan que él tiene. No manipularte, no como un tirano, sino sencillamente enseñándote que toda la capacidad que te ha dado en tu vida, que ha colocado en tu ser, en tu cerebro, para funcionar y para hacer la voluntad de Dios dentro del marco de lo establecido en el orden de vida de los seres humanos, pueda ser útil para muchas personas y también glorifique a Dios. Dios no tiene planes para hacerle daño a alguien. Los planes de Dios son buenos. Su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Y además de eso, quiere que tú lo entiendas, que seas parte de su familia, puesto que Dios es amor. La Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, que Él es el fundamento y cabeza, y que está compuesta de personas de todas las naciones, tribus y lenguas, de todas las etnias sociales, porque Dios no hace acepción de personas y porque Él está interesado en salvar a todas las personas y que ninguno se pierda. La Biblia nos presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, visto y conocido por los humanos de su época y en su nación, la hebrea, judía, descendiente en cuanto a la carne del linaje de David, pero directamente de Dios. También la Biblia nos enseña que Jesucristo vino con un propósito santo y especial, único e imprescindible, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dio Jesús en Lucas 19:10 bajo la conversión de Zaqueo. Porque la Biblia nos enseña también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en Romanos 3:23 al 24. Redención es liberación, libertad, pagar un precio por la libertad de alguien. Jesús pagó el precio por la libertad de tu alma, de mi alma, de nuestra vida, de las manos del enemigo. Lo interesante es que mientras que no tengo la experiencia, creo que eso es una utopía, que no soy esclavo de nadie, soy tan libre como el viento, eso dicen las personas. Eso es mentira, la mentira del diablo. No eres libre hasta que tienes a Jesús. Cuando tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, al Espíritu Santo bueno en tu vida, entonces sí eres libre. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Él, Jesús. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No vuelves al encuentro con tu Creador, el que dio vida cuando estabas en el vientre materno, para que fueses un ser viviente, para que fueras un ser humano, para que tuvieras propósito, para que tuvieses algo por el cual vivir en esta tierra digno, justo y bueno, y que glorifique a Dios.
La Biblia nos enseña que Dios es santo, 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 es verdad absoluta, es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, justo, misericordioso y lleno de bondad y paciente. Es Señor de paz y mucho más. La Biblia enseña que el reino de Dios no es de este mundo, aunque la tierra y el mundo y los que en él habitamos le pertenecemos por derecho de creación. El Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También que este mundo se acaba, termina envuelto en fuego, quemado por causa del pecado y la maldad humana de generación en generación. Eso lo ha confirmado la NASA. Dice que efectivamente este mundo va a ser quemado. ¿Por qué razón? Bueno, las hipótesis científicas, ¿no? El problema de la capa de ozono, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, en fin, hay un sinnúmero de cosas que la ciencia dice está llevando al cabo la destrucción del planeta. De hecho, están investigando la luna, quieren hacer allá edificios, quieren que vayan a vivir personas allá, no sé quiénes irán, tampoco sé en qué año va a ser. Lo que sí sé es que este mundo se va a acabar. 1 Juan 2:17 dice: el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa sí es una esperanza digna. No es la luna, es en el reino de Dios. 1 Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. El fin de todas las cosas. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, Juan, uno de los discípulos de Jesús, nos está hablando del fin. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en su sermón profético: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en la segunda de Pedro 3:10 también dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No importa que valgan esas obras miles y miles de millones de dólares, trillones de dólares, va a ser quemado. La Biblia, la palabra de Dios, es la única regla de fe, práctica y conducta de todo creyente y discípulo de Jesucristo, miembro de la familia de Dios por el poder de la fe en Jesucristo y por disposición del Padre Celestial. Juan 1:12-13 dice: nos muestra esta verdad, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia nos enseña que Jesucristo es, y Él lo declaró al mismo, camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. También la verdad es la iglesia de Jesucristo, que está familiarizada con estas verdades, debe cumplir con su proclamación todos los días y a toda hora. ¿Cuál? Único y divino Salvador, Jesucristo, el fundamento. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Efesios 2:19-22, Pablo escribió: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, me encanta, conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es la iglesia. Pablo está escribiendo la iglesia, ¿de cuál? Que estaba en Éfeso. Todo porque Jesús es nuestro único Salvador. Jesús, Señor y cabeza de la iglesia. Colosenses 1:8-10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está afirmando lo que es importante. Y ahora, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero detener aquí este tiempo porque mi propósito es que en breves cápsulas puedas conocer lo que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, que tiene un fundamento, que es Jesucristo, que tiene un Salvador, que es Jesucristo, que tiene una cabeza, que es Jesucristo,
y que tiene un mensaje que comunicar de salvación por medio del poder de la fe en Jesucristo, el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Jesucristo te ama. Piensa en esto, medita en esto y toma acción. Aceptar a Cristo es ser salvo. Aceptar a Cristo como Salvador personal es dejar que el Espíritu te ayude a cambiar tu manera de pensar errada para que tengas una inteligente mente y sabia con la sabiduría de lo alto, conducido por el Espíritu de Dios, no manipulado, iluminándote para tomar decisiones sabias, para que puedas cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra y ser feliz, porque tienes una esperanza que no avergüenza, la esperanza de la vida eterna. Jesucristo te ama. Pastor Rodolfo Luis, la próxima semana continuamos. No te lo pierdas.